Bien, hola amigas y amigos de Masa Crítica, soy Juan Pablo Pérez y en nombre del equipo de Masa Crítica Guayaquil les doy la más cordial bienvenida a este nuevo espacio, Masa Viva. Este será un programa para conversar como comunidad y en compañía de voces expertas sobre cómo construir una mejor ciudad, pedaleable, sociable, más humana, amante del medio ambiente y mejor planificada. En esta ocasión tendremos como invitado a Orlando Hermida. Él es ingeniero ambiental de la Universidad de Guayaquil, magíster en tecnologías urbanas sostenibles de la Universidad de Buenos Aires, consultor independiente en gestión ambiental y sostenibilidad urbana. Ha participado en proyectos de investigación relacionados a las energías renovables y eficiencia energética. Orlando, bienvenido. Gracias por formar parte de este primer programa de Masa Viva. Recordamos que en nuestra web, en nuestra página web masacriticaguayaquil.com, publicamos en este mes de abril tu artículo denominado La dependencia del auto marca la hora de reinventar Guayaquil. Cuéntanos, por favor, más detalles. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la apertura a este espacio sobre sostenibilidad urbana. Quisiera primero comenzar con esto, con una reflexión acerca de por qué estamos nosotros viviendo en el día a día viendo personas que están utilizando el auto cuando no les corresponde la plata. ¿Será tal vez un asunto de indisciplina o va un poco más allá acerca del diseño urbano que nosotros tenemos? Antes de eso, nosotros veamos un poco acerca de la pirámide invertida de la movilidad. Nosotros sabemos que el peatón tiene prioridad en la ciudad y seguido el uso de la bicicleta. Y al final, el auto privado. Pero lo que nosotros vemos en estos días en las ciudades latinoamericanas principalmente es todo lo opuesto. Y eso no responde a un tema solamente local, es una cuestión regional. Y eso que se derivó en los años 50, en los años 60, precisamente porque el auto se lo veía como un sinónimo de éxito y de libertad. Y eso es lo que nosotros, o sea, los países latinoamericanos, fuimos asumiendo. Entonces, no hubo mayor problema el de tener un auto, porque estaba al alcance de todos, el auto era bien visto, y el diseño que se empezó a tomar en Estados Unidos, por ejemplo, fue el de mantener los suburbios alejados del centro de la ciudad. El centro de la ciudad era el lugar donde confluía el comercio, el empleo, etcétera, y toda la gente se iba a vivir a los suburbios. Eso es lo que nosotros también tomamos, adoptamos, todas las ciudades latinoamericanas, de hecho. Un ejemplo que nosotros lo podemos ver es Guayaquil, claramente. Por ejemplo, las urbanizaciones que se encuentran a los lados, digamos, como se extiende horizontalmente la ciudad de Guayaquil, en el cual nosotros necesitamos un auto, necesitamos para movilizarnos un carro, y si no, estamos casi que perdidos para poder hacer nuestras compras, para poder ir al colegio, ir a la universidad, etc. Y esto no parece que va a ir pausándose o ir de retroceso, más bien se sigue haciendo un énfasis en eso en los nuevos proyectos inmobiliarios, ¿no? Vemos que en otros países, en otras ciudades regionales, no hablemos de Europa o de Asia, sino pongamos en este ejemplo de Argentina, de Colombia y de México. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hizo un estudio acerca de la caminabilidad. ¿Cómo se puede mejorar el sitio para caminar? Entonces se fueron haciendo una serie de estudios hasta tener un índice y a partir de ese índice poder mejorar en aquellos espacios en los cuales había falencias. Otro ejemplo vemos en la ciudad de Cali, por ejemplo, donde pasaba el tren, toda la gente empezó a hacer sus caseríos, a poblárselos, y así más o menos fue como nació la ciudad de Cali. A diferencia de otras ciudades donde la gente se sentaba a las orillas del río, como por ejemplo Guayaquil. Entonces, ese lugar que antes era la vía férrea, quedó deshabilitado, pero quedó un espacio que puede ser aprovechado como un corredor verde, un corredor vial para poder ser caminable. Vemos otro ejemplo de la Ciudad de México, pero aquí ya no es tanto una cuestión de infraestructura, sino es un tema de iniciativa gubernamental con el apoyo de otras ONGs, en las cuales recopilan información mediante una plataforma virtual con las ideas que tienen los ciudadanos para poder mejorar la movilidad. Es decir,
En estas tres ejemplos de ciudades han tratado de ver cómo sacar adelante la caminabilidad. No se la ha dejado detrás con un diseño o con un modelo en el cual nacieron las ciudades latinoamericanas, porque ellos tampoco fueron la excepción. Ahora nosotros vemos en esta gráfica cómo fue la ciudad de Barcelona en España. Está dividida en una línea roja que divide en la parte izquierda las manzanas tradicionales y en la parte derecha algo que se llama las supermanzanas, en las cuales están agrupadas un número de manzanas, por lo general eran 9, y en la parte interior solamente se dejaba el paso, o se deja el paso, porque siguen trabajando en esto, para los peatones, las bicicletas y los vehículos de los propietarios. Además de que hubo un espacio en ese carril asignado también para ambulancias, policías, etc. Este ejemplo de diseño menos como vemos en la imagen 2, si solamente vemos que están en la imagen 1, autos que están estacionados y no vemos más personas, a diferencia de la imagen 2, donde ya salen niños a jugar, sale gente a caminar, y también se ve en las gráficas 3, 4 y 5, por ejemplo, que hay más cohesión social, hay más, más grupo de gente que se reúne a utilizar ese espacio que antes eran calles privatizadas para el auto, para que ellos puedan compartir un lugar de entretenimiento. Ahora, más o menos ya vamos viendo cómo es que nosotros en la ciudad, hablando de la ciudad de Guayaquil específicamente, cómo nosotros podemos mejorar este espacio. ¿Dónde podríamos tener con estas 4 ideas que acabamos de ver? Y acá se ve más o menos. El suburbio de Guayaquil es bastante grande. A simple vista parecería que fuera más o menos algo rápido, un 40% de Guayaquil. Y la ciudad tiende a conformarse, a ordenarse de forma casi que automática. Por ejemplo, la ciudad de Guayaquil, en la parte del suburbio, todos sabemos que fue de asentamientos urbanos irregulares, en la época de los años 50, 60 con Bucarán, ¿no? No Abdalá, sino el otro Bucarán, que se me fue el nombre. Bueno, y estas manzanas, como están bastante simétricas... ¿Hasta Bucarán puede ser, Orlando? Asad Bucarán, sí, gracias, se me fue el nombre. Estas manzanas se las ve que fueron bastante simétricas, y aquí se podría implementar un plan similar a esas de ahí, al de Barcelona. Porque aparte de que nosotros vemos que en el suburbio porteño no tenemos, en estos espacios no tenemos parques, tenemos falta de espacios verdes. La persona que vive ahí necesita indispensablemente o el auto o el bus, porque si no, no puede llegar caminando. Podría estar llegando caminando, pero casi que con todo el temor del mundo. Y la caminabilidad no es eso. La caminabilidad es un lugar, un espacio donde se puede ir recorriendo con facilidad y sobre todo con confort. Vemos también el otro ejemplo del Corredor Verde de Cali, que podría ser un poco más complejo pensar en un diseño así en Guayaquil, pero se podría hacer. Hagamos de ejemplo del parque que se encuentra al sur, el parque forestal, hacia el parque Samanes. Si nosotros tomamos una medición desde el norte hacia el sur, vemos que solamente hay como 10 kilómetros. Si hacemos eso, podríamos estar reduciendo no solamente el tiempo en que nosotros nos trasladaríamos en bicicleta o a pie, sino que también ahorraríamos la ciudad y la contaminaríamos menos, obviamente, si es que nosotros vamos en un espacio donde que habían árboles que podrían capturar el carbono. Viendo el ejemplo también de la Ciudad de México, que es una plataforma virtual en la cual incorpora ideas de la ciudadanía, porque precisamente el ciudadano es el que debe tomar la decisión. El gobierno local es más que nada un administrador, un gestor de las ideas o de lo que necesita el ciudadano. Y una plataforma virtual de este tipo es lo que se le llama ahora en las ciudades Smart Cities o ciudades inteligentes.
porque trata de tener todas las ideas de la gente y poder hacerlas físicas, poder hacerlas propias de la ciudad, no solamente que se queden en ideas. Para terminar esta parte, vamos haciendo una reflexión de lo que dijo el alcalde de Curitiba. Curitiba se destaca porque es una ciudad mundial, o sea, de sostenibilidad mundial a la vanguardia, que queda en Brasil, el cual se lo toma de referencia para poder rehabilitar otras ciudades que han sido afectadas por conflictos, como por ejemplo Afganistán, en la cual Jaime Lerner dice, pues, es siempre que la sociedad detecta una tendencia no deseable, es el exacto momento de cambiar. Fue 3 veces alcalde de una ciudad de la vanguardia. No es una persona que simplemente es teórica, sino que ya fue en práctica. Y si él lo dijo, pues tenemos que ponernos a reflexionar un poco y a pensarlo, si es que nosotros también tenemos que hacer algo por nuestra ciudad. Bueno, se viene la pregunta también, ¿es necesario cambiar? ¿Por qué Guayaquil debe cambiar? Hablando de Guayaquil, ¿no? No hablando como a nivel país, sino a nivel local. Hay una cuestión que es los objetivos del desarrollo sostenible. Estos objetivos del desarrollo sostenible nacieron en la agrupación de la ONU cuando se reunieron, trataron de ver nuevos objetivos aparte de los objetivos del milenio, que fueron como 7, me parece, 5, no recuerdo bien, pero bueno, parece que quedó atrás y ahora se propusieron unos nuevos, que son 17. En esos 17 hay uno que es bastante interesante, que es ciudades y comunidades sostenibles. Una vez que nosotros tenemos ciudades y comunidades sostenibles, incluso podríamos actuar, esos efectos podrían actuar de una forma, digamos, indirecta al tema del cambio climático, por ejemplo. Miren, este de acá es la imagen de la página de las Naciones Unidas, un.org, en la cual habla del objetivo número 11, y vemos precisamente cómo están ahí los ciclistas, ¿no? Habla sobre cambiar este modelo de movilidad para que todos tengan acceso a este. Nosotros, sin ser muy técnicos ni muy científicos, nos damos cuenta de que si empezamos a utilizar la bicicleta o empezamos a caminar, vamos a emitir, o no vamos a emitir, mejor dicho, contaminantes. Solamente vamos a emitir mucho el CO2 de nuestra respiración, que no es nada, pues, ¿no? Entonces, si nosotros cambiamos este modelo, no solamente de que va a ser menos contaminante, sino también más saludable. Y si es menos contaminante también, estamos actuando contra el cambio climático. Ojo que el cambio climático no es una cuestión que se nos viene de aquí a 100 años, se nos viene de aquí a unos 30, 40 años, menos, puede ser unos 20 años. Los cambios en los patrones meteorológicos, es decir, las lluvias intensas, las sequías en otras partes y todas estas olas de calor, es una cuestión, es un resultado de un aviso que nos está dando la Tierra y tenemos nosotros que actuar. Sabemos muy bien que el transporte, los vehículos, emiten demasiados contaminantes, CO, CO2, NO, etc. Y eso es lo que nosotros tenemos que atacar. ¿Y cómo? Mediante un plan de movilidad sostenible. Esos objetivos, hablemos sobre el objetivo 11 de ciudades sostenibles. Esos objetivos tienen metas. Miren, por ejemplo, el objetivo 11 tiene algunas metas, pero estas 4 son como las más destacables hablando de esto. Dice, por ejemplo, el 11.2, de aquí al 2030, es decir, que tenemos 10 años, debemos proporcionar el acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles y sostenibles. ¿Qué mejor que la bicicleta? O que cambiar el modelo para que nosotros podamos movilizarnos a pie. Otra, que de aquí al 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita, prestando especial atención a la calidad de aire. No sé si también se han dado cuenta, o sea, mi percepción, que la calidad de aire está un poco mejor, porque no tenemos tantos carros que están dándonos la vuelta últimamente. Nosotros no podemos saberlo precisamente en Guayaquil porque no tenemos equipos de medición. Es no solo deseable, sino que necesario de que la ciudad mantenga unos equipos así. Como en Quito o en Cuenca, que sí los tienen. Otra, dice, por ejemplo, que de aquí al 2030 debemos tener zonas verdes y espacios públicos seguros.
inclusivos y accesibles, en particular para mujeres y niños. Si nosotros peatonizamos nuestro espacio donde que tenemos solamente para autos, pues los accidentes vehiculares, los accidentes de tránsito se van a reducir. Los niños pueden salir con mayor libertad, porque no van a tener esa presión de que un auto o un carro viene y se los atropella. Y las mujeres también, ¿no? Vamos a tener espacios, sobre todo en las viviendas, en los alrededores, si nosotros peatonizamos, que vayan a ser menos contaminantes, menos contaminados, porque no vamos a tener todo el humo de los carros que se nos viene, ¿no? Y otra más, de aquí al 2020 debemos aumentar considerablemente el número de ciudades con el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él. Como habíamos dicho, el cambio climático es algo que se nos viene. Una de estas cuestiones, por ejemplo, que se nos va a subir el nivel del mar. Las personas que están viviendo a las orillas del mar o del salado incluso se les va a inundar. O sea, ya tenemos que ir pensando en eso. Y cuando nosotros estamos reduciendo los gases de efecto invernadero, como los que se generan por los autos, estamos ejecutando una acción contra el cambio climático, que es la mitigación, ¿sí? Entonces, aquí se ve cómo simplemente cambiar el esquema del modelo urbano de movilidad, vamos a atacar en 4 metas de un objetivo y que indirectamente nos va a beneficiar en políticas para la mitigación del cambio climático. Vemos aquí también recortes de unos 3 periódicos en el que dice, por ejemplo, las ciudades caminables podrían ahorrarnos 2.92 gigatones de carbono para el año 2050. 2050 está a 30 años, parecería que fuera bastante, pero sobre todo para las personas que nacieron antes del 2000, se habrán dado cuenta que el 2000 para el 2020 se fue rapidísimo. Y de aquí 30 años va a ser nada. Las ciudades caminables son más seguras, sí, son más seguras, porque las personas que tienden a caminar en un espacio van a tener menos sensación de inseguridad y por lo tanto va a haber mayor vigilancia comunitaria. A mayor vigilancia comunitaria, entonces el riesgo de robos, delincuencia va a decrecer, y eso se ha demostrado con estudios incluso. Y dice, ¿por qué construir ciudades caminables son la llave del éxito económico? Sí, eso también se vio en Barcelona cuando se edificaron las supermanzanas, en las cuales las tiendas, los micromercados que tenían ahí, acrecentaron sus ventas. Porque, claro, la gente no quería sacar el carro porque se tenía que dar una vueltota y tenía que andar a una velocidad de 10 kilómetros por hora, entonces no, mejor me voy a pie. Que lo que hizo desalentar el uso del vehículo y se acrecentó las ventas en los alrededores. Ojo que el tema de las supermanzanas en Barcelona tampoco fue recibido con bombos y platillos, fue bastante rechazado, pero ahora ya se está cambiando porque se dieron cuenta de cuáles son las ventajas que se les está trayendo. Y bueno, es algo que también nosotros sabemos. ¿Cuáles son las ventajas, los beneficios saludables de caminar, de ejercitarse en bicicleta para controlar nuestra salud, para controlar nuestra imagen física? Incluso dice uno interesante, dice, es oficial, andar en bicicleta te hace más feliz. Y sí, es seguro que te hace más feliz porque nosotros cuando nos ejercitamos generamos endorfinas. Estas endorfinas son las que se conocen como la hormona de la felicidad. Las personas que trotan, por ejemplo, se habrán dado cuenta también, cuando trotan, sienten más alegría, se sienten tal vez más felices y les da ganas más de correr cuando ven a una persona que está corriendo. Entonces, no es una cuestión de un invento, es una cuestión científica, ¿sí? Y vamos a terminar una vez más reflexionando lo que nos dijo Jaime Lerner una vez más en una de sus conferencias en Buenos Aires. Una ciudad puede mejorar la calidad de vida en menos de 3 años, pero es necesario voluntad política, estrategia y corresponsabilidad. Recordemos que fue el ex alcalde de Curitiba en 3 ocasiones, y si fue en 3 ocasiones debe ser por algo. Bueno, con eso quisiera dar por terminado esta charla. Estamos atentos a todas las preguntas que se vengan. Gracias. Orlando nos ha dado ejemplos de ciudades europeas como Barcelona y también de ciudades latinoamericanas que ya han implementado algún tipo de cambio
para que la ciudadanía pueda tener una mejor caminabilidad, es decir, mejores condiciones de trasladarse a pie a través de sus barrios o a través de diversos sectores, y que no tenga que depender únicamente del auto, como le pasa a muchas personas para poder moverse. ¿Por qué? Porque muchas veces se ven empujados a tomar esa opción al ver que en sus calles no hay buenas aceras, no hay buenas rampas para las sillas de ruedas o para los coches de bebés, el problema de los semáforos que a veces no hay, que los carros van a exceso de velocidad, sumado esto a la seguridad que puede haber también o inseguridad que puede haber con la delincuencia. Entonces, obviamente, las personas en cierta forma se ven empujadas a adquirir un auto para salir en familia y usarlo hasta para ir a comprar al supermercado el pan. Entonces, él nos menciona cuál es la importancia de cambiar nuestras ciudades, no solo Guayaquil, no solo las de Ecuador, sino las de la región en general, para poder tener mejores espacios. Nos mencionó, por ejemplo, un proyecto, una sugerencia que él ha ideado, que es la de generar un corredor verde que una, por ejemplo, el Parque Forestal en el sur de Guayaquil, quienes viven aquí conocen ese sector, hasta el Parque Samanes en el norte. O sea, me parece que dijiste 10 o 12 kilómetros, más o menos el cálculo, y que podría ser un espacio verde, obviamente con árboles y plantas para que sea verde, pero que también priorice, por ejemplo, el uso de la bicicleta. Que una persona pueda salir y unir estos dos puntos de la ciudad sin necesidad de coger el auto, sino que tenga un espacio seguro, amplio, cómodo, no solo en el día, sino en la noche. Y es algo que hemos visto ahora en esta época de cuarentena de coronavirus, lo hemos visto estos 2 últimos fines de semana, incluyendo el actual, cómo la gente está empezando a salir un poco más en bicicleta, algunos tal vez obligados por la necesidad de no poder usar el auto, pero otros porque ya empiezan a ver que es una opción válida para poder moverse, al menos en distancias cortas o distancias medianas, sin mayor problema. Bien, aquí tenemos ya una opinión. En Facebook, a Eduardo Cadena. Gracias, Eduardo, por participar. Él dice, el problema de los ciclistas empieza en el punto de que los dueños de vehículos se creen dueños de las calles y eso hace que no respeten los pasos de ciclistas. Lo que pasa es que también las calles están diseñadas para que sean para el auto, lastimosamente, y como están diseñadas para el auto, entonces se ha creado esa idea de que ellos tienen el privilegio y el derecho, y que el ciclista es solamente una persona que está interrumpiendo el paso y que genera peligro. Entonces, para poder cambiar eso, primeramente tenemos que hacer un espacio de concientización a nivel gubernamental, es el que debe administrar ese tipo de espacios. Y segundo, infraestructura, que creo que sería lo más importante, porque una infraestructura, unas ciclovías en las cuales se note claramente el impedimento de un vehículo para que pueda invadir ese espacio, pues entonces tendría más facilidad de transitar una bicicleta. Va a haber una resistencia social, eso sí, porque ningún cambio va a ser así tan fácil. Siempre los cambios son difíciles, pero se tiene que comenzar, como dice la frase, un viaje de 1000 kilómetros empieza como un paso. Bueno, pues ese paso tiene que ser la infraestructura. ¿Cómo desde el punto de vista ciudadano se podría aportar hasta para que la autoridad municipal diga, ve, la ciudadanía se está moviendo en este punto? Precisamente este tipo de espacios son los que hacen empujar a los gobiernos locales a darse cuenta de que la ciudadanía no es un simple receptor, sino que la ciudadanía es la que solicita las mejoras para la ciudad. Entonces, la conformación de grupos sociales como este, por ejemplo, son los que deben estar hincándolo, estar presionando a los gobiernos locales para que nos tomen en cuenta, nos tomen en consideración. Todo tipo de proyectos, sea un parque, sea una ciclovía, etcétera, debe contar con la participación social. Debe haber espacios, talleres, en los cuales la gente pueda intervenir, pueda aportar con ideas, como lo que vimos en la plataforma virtual esta en la Ciudad de México. Hablando de la Ciudad de México, que tiene una población, creo que estaba como en 12 millones de habitantes. Si una ciudad así, de tal calibre, puede intervenir con plataformas en las cuales se puedan recopilar información de la ciudadanía, ¿por qué una ciudad de 3 millones como la de Guayaquil no puede? Es una cuestión bastante compleja para que los gobiernos locales que están acostumbrados ojo, gobierno local me refiero a municipios, sino que prefiero utilizar ese término para que no piensen que estoy haciendo proselitismo político, ¿no?
para que los gobiernos locales se den cuenta de que la ciudadanía es la que debe tomar el mando y no ellos, ¿no? Entonces, la conformación de estos grupos son los que deben presionar a los gobiernos. Hay un comentario a través de Facebook de Valerita Sánchez. Ella menciona, por ejemplo, los carros andan con el tiempo limitado y no respetan al ciclista. Es una alegría ver muchas personas moviéndose en bici. Sí, precisamente. Y no solo eso, sino que también debería también haber una iniciativa de parte del municipio. Hablando del municipio, es que, por ejemplo, en el caso de la Metrovía es un sistema de transporte masivo, pero en estos tiempos no debería estar trabajando y esos carriles deberían ser habilitados para las bicicletas, solo para las bicicletas, y debería ser promocionado por el mismo gobierno local. Ahí debería ser solamente privilegiado como forma incluso hasta de prueba, se podría aprovechar como forma de prueba, para que empiece a ver la ciudadanía las ventajas, los beneficios de que andar en bici. Tenemos un comentario de Guilo Sureño a través de YouTube. Él, por ejemplo, nos dice, un punto interesante sería establecer relación con la empresa privada, por ejemplo, que los comercios sean bike friendly, o sea, amigables con las bicicletas, y a su vez ganarían clientes. Esta es una iniciativa que yo he visto que se ha hecho, tal vez no masivamente, pero en ciertos locales se ha hecho, algunas instituciones por ahí han colocado parqueos, por ejemplo, el Centro Comercial San Marino lo hizo, me parece que el año pasado. Entonces, como que de a poco se van sumando, pero no sé si tú lo veas igual, Orlando, no hay como que una estrategia, ¿no? Como para que todas las empresas privadas, ya sea que la organice el municipio o la organice el Ministerio de Transporte, no hay como que un plan todavía para que todas las empresas privadas se lancen masivamente, sino que es como que independientemente se van animando. Sí, precisamente. El tema de poner los estacionamientos, los parqueos para las bicicletas, parte de la iniciativa privada, está bueno, es deseable, porque ellos están dando el mensaje de que pueden moverse y que tienen las facilidades para movilizarse hasta el espacio, digamos que fue un supermercado o un centro comercial en este caso. Entonces, el poner así como se pueden poner estacionamientos para carros, ¿por qué no poner también para bicicletas? El tema también es que no sé si estaría decir que está de más adelantarnos a poner cicloparqueos cuando todavía no tenemos ciclovías. Pero si ya la empresa privada lo está poniendo, bueno, bienvenido sea. Ahora, las decisiones en el espacio público no lo puede hacer la empresa privada. La empresa privada lo puede hacer en su espacio. Debería hacerlo, o sea, es deseable. Porque el espacio público es precisamente para eso, para la gente. Por ejemplo, los parques podría ser como un sponsor, por ejemplo, una tienda de bicicletas, podría ser como sponsor y financia ahí la infraestructura y se puede promocionar. Eso también puede ser una estrategia para trabajar en ambas partes. Tampoco es que no trabajes acá en este parque, pero ellos no son como que los tomadores de decisiones. Los tomadores de decisiones sería una alianza entre el gobierno y la ciudadanía. Dandy Tarapoa nos menciona en YouTube, dice, ¿existe alguna normativa legal que permita presionar al gobierno seccional la implementación de estos tipos de proyectos? Si es así, ¿por qué no se ha implementado aún? Bueno, a nivel nacional, recordemos que tenemos la ley de tránsito, ¿no? Que motiva el uso de la bicicleta. Está un poco relacionado también hasta con la Constitución, que fomenta el cuidado de la naturaleza, etcétera. Pero a nivel local, en Guayaquil al menos, antes de que empiece toda esta situación de la cuarentena, hace ya más de un mes se aprobó en primer debate la ordenanza para el uso de la bicicleta y vehículos de micromovilidad. Entonces, obviamente, cuando ya pase toda esta situación difícil que ha paralizado prácticamente todo, esperamos que se apruebe ya en segundo y definitivo debate. Entonces, esa será otra herramienta legal para poder empezar a presionar. Y ahí, por ejemplo, se menciona el asunto de los cicloparqueos en instituciones privadas, en las nuevas construcciones que deben tener obligatoriamente el espacio y la construcción de redes de ciclovía, ¿no? Tú mencionabas otra vez el hecho de que hay que tener caminabilidad y toda la cuestión. Bueno, el año pasado vino aquí a Guayaquil el experto Guillermo Peñalosa a hablar de su iniciativa de Ciudades 880 y él hablaba pues que justamente debemos tener ciudades que sean aptas para caminar y movilizarse, tanto para un niño o una niña de 8 años como para un adulto o una adulta mayor de 80 años. El momento en que tanto el niño de 8 como el adulto mayor de 80 puedan caminar sin problema y movilizarse, entonces ya podremos hablar de una ciudad segura. Mientras tanto no, porque el resto
por juventud, por lo que sea, se moviliza y eso no significa que tengamos ciudades seguras. Y finalmente algo que nos hicieron también observación a través de YouTube es que no son tanto accidentes, son siniestros viales por el hecho de que son cosas que se pueden evitar, por ejemplo el choque de dos autos, el atropellamiento, se pueden evitar porque se puede poner infraestructura que limite el nivel de velocidad. Eh, una persona que se cae en una acera o una vereda porque no tiene la estabilidad suficiente, porque la acera está desnivelada, eso se lo puede evitar, ¿no? No es una cosa fortuita o que cayó un rayo, ¿no? Entonces, más que accidentes, preferimos llamarlo siniestro vial. Y vamos a leer pues los comentarios de la gente, que están llegando más comentarios, y gracias por eso a este primer programa de Masa Viva. Oscar Bueno nos dice en YouTube: debería haber una forma de efectivamente traquear las bicicletas privadas, porque no se puede esperar que alguien arriesgue su dinero sin seguridad de perder su bici por el crimen. Bueno, esto en relación a la instalación de cicloparqueos en las ciudades. El nodo GYE hace una pregunta, Orlando, dice: al 2030, ¿cuál crees que sería el proceso de Guayaquil para cumplir con estos objetivos? ¿Qué debemos hacer los ciudadanos? ¿Qué debe hacer el gobierno local? ¿Qué hacer con los espacios públicos existentes? Bueno, Orlando ya lo mencionó en determinadas ocasiones, ¿no? Básicamente desde las autoridades implementar políticas, ¿no? Para empezar a cambiar las ciudades, empezar a cambiar los modos de movilidad. A través de los ciudadanos, lo dijo Orlando, que haya agrupaciones como Masa Crítica o como muchos otros grupos colectivos que hay en la ciudad, para empezar a gestionar desde la ciudad propuestas, acercamientos a las autoridades, reclamos cuando hay que reclamarlo, y apoyar las iniciativas que nos beneficien a todas las personas, ¿no? ¿Qué hacer con los espacios públicos? Sí, Orlando. Sí, precisamente, Juan Pablo, perdón que te interrumpa. No, hay una cuestión adicional, sí, es verdad. Todo lo que mencionas. Una cuestión más es esa de que nosotros deberíamos proponer, dar ideas, dar propuestas, proponer ideas para poder mejorar la caminabilidad y también el tema de las ciclovías. Como por ejemplo, nosotros tenemos mucha infraestructura que está casi que ignorada, pero que nos puede servir para hacerla como ciclovía. Por ejemplo, en la avenida Barcelona, aquellas personas que conocen Guayaquil, la avenida Barcelona tiene un parterre bastante ancho, en las que tiene unas campanas que separan del tránsito vehicular, y eso podría utilizarse como ciclovía. Simplemente faltaría como completar el espacio para que sea con pintura y todo eso, para que sea ejecutada una ciclovía. A ver, perdón, voy a ver si es que si puedo mostrarlo aquí. Más o menos una idea así similar a esta de acá. ¿Sí? Por ejemplo, sí, no sé si se alcanza a ver. Por ejemplo, Sí. Por ejemplo, esta es una idea que es simplemente una idea, no es gran ciencia, por así decirlo. Vemos el Puerto Azul. En Puerto Azul tenemos, ahí al lado estaba la ciclovía que llegaba hasta Cerecita, o un poco más allá, creo que era. Una ciclovía que es la de Chongón, sí, hasta Cerecita es, la de Chongón. Esa se puede conectar tranquilamente hacia la Rodríguez Bonín. En la Rodríguez Bonín, también en la avenida Rodríguez Bonín, hay una vereda que es amplia, que puede segregarse un espacio, asignarse para las bicicletas. Se puede dividir para una ciclovía que está en decadencia, que ya ni parece ciclovía, en la que conectaba hasta el Megamaxi de los Ceibos, y de ahí podría continuar hasta el Espol, por ejemplo. De ahí, de la Rodríguez Bonín continuaba hacia la avenida Barcelona. La avenida Barcelona es bastante grande como para poder llegar hasta el centro. Y del centro de la ciudad, durante todo ese trayecto, podría darle un poco más de vida a los parques que están abandonados, como por ejemplo el Parque de Bellavista, donde está el monumento a un pez, no recuerdo, creo que el Bagre, no me recuerdo, y también al Museo de Arcilla, que son abandonados. Está ahí, hay inversión municipal que está abandonada. Entonces, si nosotros aportamos con ideas a infraestructura, a darle aprovechamiento a esa infraestructura que ya está hecha, para que nosotros podamos aprovecharla, pudiendo hacer, por ejemplo, recolección de firmas, etcétera, podríamos lograr algo que es conectar aquellos espacios que fueron abandonados alguna vez, ¿no? O sea, muchas veces tenemos las soluciones ahí, hay que tener un poquito más
de agudeza visual y poder interpretarlo. Nada más, es eso. Lili Carbonelli dice: en Guayaquil algunas calles los carriles están sobredimensionados. Perfectamente se podrían incorporar ciclovías, pero se observan cada vez más ampliaciones viales, ¿no?, para los autos. Dandy Tarapoa nos dice: una vez aplicados los proyectos de vialidad sostenible, ¿cuál es el margen de tiempo en el que se verían los resultados? Según los países en los que se aplicó estos proyectos, ¿cuál fue el tiempo en el que se obtuvieron resultados, Orlando? Sí, en el caso de Barcelona, por ejemplo, en el caso de hacer la modificación a Supermanzanas, fue recién en el año 2016 y hubo una resistencia bastante fuerte. Del 2016 hasta el 2018 más o menos, la gente estaba conformada para hacer retroceder el proyecto del gobierno, pero logró después quedarse. Es decir, es una cuestión de mantenérsela ahí, después promocionarla y después la gente solo se va dando cuenta. Ahora, yo podría decirlo tal vez que de aquí a unos, no es una cuestión de un solo gobierno, sino que debe ser continuo. Por ejemplo, Buenos Aires, como estábamos mencionando al principio. Buenos Aires es un ejemplo, la ciudad es caminable y ellos se están preocupando por eso. Aquí uno que acaba de llegar a través de YouTube, Diego Arias. Recuerdo que Guayaquil tiene autopistas de muchos carriles. Deberían aprovecharse vías principales como carriles para bici que interconecten los diferentes sectores de la ciudad, ¿no? Es una muy buena observación, sugerencia, que también ha sido mencionada por Orlando, ¿no? Orlando, ¿alguna palabra final antes de avanzar a la parte final del programa? Bueno, nada, solamente que debemos tener eso en cuenta, de que debemos recapacitar acerca de lo que estamos, cómo estamos viviendo actualmente, si es sostenible, de la manera que nosotros estamos viviendo, estamos dependiendo del auto y en estos tiempos difíciles de cuarentena nos dimos cuenta de las debilidades que tenemos, las debilidades de que dependemos de un carro, dependemos de un auto, porque si no, no nos podemos mover y eso nos trae consecuencias bastante fatales. Y sobre todo, porque tenemos que hacer acciones, ejecutar acciones contra el cambio climático. El cambio climático no es un chiste, es algo que se nos viene encima. Guayaquil está a 4 metros sobre el nivel del mar. Se estima que 7 metros sobre el nivel del mar va a subir. Vamos a quedar inundados y esa inundación no es que va a pasar con el alcantarillado, se queda porque se queda. Entonces tenemos que ejecutar acciones. ¿Y qué mejor que cambiar el esquema de movilidad? ¿Y cómo cambiar el esquema de movilidad con esto? Con acciones, con diseñar y sobre todo con la participación de la gente para que pueda presionar a los gobiernos locales a ejecutar este tipo de planes y cambios. Bien, nuevamente gracias, Orlando, por compartir tus criterios, observaciones, sugerencias. Quienes conformamos Masa Crítica esperamos que este espacio sirva para generar ideas sobre cómo mejorar nuestra ciudad, nuestros hábitos de movilidad, sobre todo cuando pase esta pandemia del coronavirus. Recordemos que lo importante es quedarnos en casa, salir en situaciones estrictamente necesarias, por ejemplo, comprar alimentos o medicinas, y al hacerlo, pues, tomar todas las precauciones. Recuerden que en nuestro sitio web www.mansacriticaguayaquil.com encontrarán artículos con sugerencias y consejos para pedalear con seguridad en caso de que usen la bici. Ayer publicamos uno de nuestro nuevo colaborador, Petronio Salazar, que ya estará poniendo más contenido, y él justamente nos da consejos sobre cómo usar la bici, qué tipo de distancia tomar, protegernos no solo con la mascarilla, sino también protector visual, etcétera. Lo pueden leer en nuestro sitio web y también nos estamos poniendo en redes sociales. Bueno, ahora, como todos saben, estamos en esta cuarentena de coronavirus, una época difícil, mucho más difícil para otras personas, y por eso queremos aprovechar este espacio, este primer programa de Masa Viva, para recordar a aquellas personas que han fallecido en estos días difíciles y que formaron parte de nuestra comunidad ciclista o que han sido familiares de personas conocidas de la comunidad. Recordamos, por ejemplo, a Winston Menoscal, Francisco Murillo Molina, Luis Alberto Flores Bolaños, Pedro Valiente, Lenín René Castellanos Villamar, José Ramón Yulé Salazar, Fernando Solórzano, Víctor Emilio Argüello Zambrano, Rosario Doralisa Méndez Méndez, Flavio Edmundo Ramos Yagual y Cristian Vélez. Recuerden que en nuestro sitio web, masacriticaguayaquil.com, tenemos un artículo que hace homenaje, que hace referencia a estas personas que nos han dejado físicamente, y en ese artículo encontrarán un formulario con el que pueden participar para ingresar el nombre de aquella persona que haya fallecido y que haya formado parte de nuestra comunidad o sea familiar de alguien de la comunidad ciclista.
También les invitamos a visitar otros espacios en nuestro sitio web que los hemos habilitado en este año. Uno de estos espacios es Voces Expertas, donde nuestros colaboradores, como por ejemplo Orlando, tratan temas de interés, como el que hemos expuesto hoy en este programa. Y otro espacio es La Bici Me Empodera, una sección que iniciamos en marzo pasado destinada a recoger historias de mujeres que andan en bicicleta o andan en patines y que nos cuentan cómo ha sido para ellas esta experiencia, qué desafíos han enfrentado y qué planes tienen. Son historias contadas por ellas, son muy interesantes y por eso les invitamos a consumir este contenido y todos los contenidos que estamos poniendo en el sitio web de Masa Crítica. Llegamos al final de nuestro primer programa de Masa Viva. Les invitamos a conectarse con nosotros en el segundo programa. Ya les vamos a estar avisando en nuestras redes sociales la fecha, les confirmaremos qué día será y les confirmaremos quién será nuestro próximo invitado o invitada. Gracias a nuestro equipo técnico y de planificación conformado por Alberto Hidalgo, Kevin Niño y Alex Moreno, quienes ustedes ya conocen en la comunidad ciclista. Les acompañó Juan Pablo Pérez y les invito a seguir comentando y compartiendo nuestro contenido en redes y a visitar www.masacriticaguayaquil.com. Gracias a quienes nos hayan visto desde otras ciudades y otros países también. Quédense en casa y recuerden que somos una masa viva. Hasta la próxima.